Reddit pregunta, la última ejecución por guillotina en Francia ocurrió en 1977, el mismo año en que se estrenó originalmente la primera película de Star Wars. ¿Qué otras cosas extrañamente existieron al mismo tiempo? Los presos comenzaron a llegar a Auschwitz unos días después de la fundación de McDonald's. William Shakespeare y Pocahontas estaban vivos al mismo tiempo. Nintendo se fundó cuando Jack el Destripador vagaba por las calles de Londres. Mi favorito que he visto. Cuando Harvard abrió, no tenían clases de cálculo porque el cálculo aún no se había inventado. La dinastía Qing de China colapsó en 1912, el mismo año del desastre del Titanic. Frozen salió el mismo año en que Mississippi abolió oficialmente la esclavitud. Dalí diseñó el logo de la piruleta Chupa Chups. El último testigo sobreviviente del asesinato de Lincoln apareció en el programa de televisión Tengo un secreto varias semanas antes de su muerte en 1954. La Universidad de Oxford celebró su promoción número 200 cuando comenzó el Imperio Azteca en América Central. Siempre me pareció extraño que la Inglaterra victoriana y el salvaje oeste sucedieran al mismo tiempo. Dos imperios, el Imperio Romano y el Imperio Otomano, abarcaron toda la brecha desde Jesús hasta Babe Ruth. Vi el primer alunizaje con una mujer que había estado en París para el aterrizaje del primer vuelo transcontinental de Lindbergh. Los últimos mamuts vivieron en la época en que se construyeron las pirámides. Pablo Picasso murió el mismo año en que se lanzó Dark Side of the Moon de Pink Floyd. El primer episodio de Doctor Who se emitió el día después del asesinato de Kennedy. La última ejecución por guillotina ocurrió el 10 de septiembre de 1977. El Atari 2600, la primera consola de videojuegos doméstica exitosa, se lanzó al día siguiente. En cierto sentido, el límite que separa la era de las guillotinas y la era de los videojuegos es de menos de 24 horas. Es básicamente una línea fina sin superposición. La máquina de fax se inventó el mismo año en que Victoria, Columbia Británica, se estableció como un puesto comercial. El último veterano de la Primera Guerra Mundial vivió lo suficiente para ver el lanzamiento de Minecraft. Dmitri Shostakovich, importante compositor ruso que se hizo famoso en la década de 1920, asistió a una presentación de Jesus Christ Superstar de Andrew Lloyd Webber en Londres en 1975. De hecho, le encantó y la volvió a ver al día siguiente, alegando que deseaba haber escrito algo para una banda de rock. Musashi deambulaba por Japón teniendo duelos cuando Miguel Ángel estaba pintando la Capilla Sistina. El Marqués de Lafayette, de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y el musical de Hamilton, vivió lo suficiente como para haber visto la primera película en 3D. La estereoscopia se inventó un año antes de su muerte. Cuando estalló la Guerra Civil en Estados Unidos, acababa de inventarse la bicicleta moderna. 1860 para el velocípedo de Michoud y Lament y 1861 para el ataque a Ft. Sumter. Además, Nintendo es solo 21 años más joven que la salsa Tabasco, entre 1868 y 1889. Orville Radd de los hermanos Radd vivió lo suficiente para ver a Chuck Yeager romper la barrera del sonido y viajar en un avión que tenía una envergadura igual a la distancia que recorrió en su primer vuelo, 37 metros.
Si nació antes del 7 de enero de 1989, existió al mismo tiempo que el emperador Hirohito. Sir Arthur Conan Doyle, Thomas Edison, John Philip Sousa y Clint Eastwood estaban todos vivos al mismo tiempo. Los aborígenes australianos estuvieron en la Tierra al mismo tiempo que los mamuts lanudos. El hombre caminó sobre la luna, se fundó Wendy's y Calle Sésamo se emitió por primera vez en el mismo año. La masacre de Jonestown y la transmisión de The Star Wars Holiday Special ocurrieron dentro de las mismas 48 horas. John Taylor fue el 10º presidente de los Estados Unidos y ocupó el cargo de 1841 a 1845, todavía tiene un nieto vivo. En 1933, mientras el partido nazi establecía una dictadura de partido único en Alemania, se grabaron las primeras grabaciones de guitarra. El guitarrista es la sensación paraguaya Agustín Barrios. El rey Mongkut de Siam, el rey que aparece en The Kenana de Roger y Hammerstein, gobernó al mismo tiempo que el presidente Lincoln asumió el cargo. Mongkut incluso le ofreció al presidente un par de elefantes para el esfuerzo de guerra. Técnicamente, la carta estaba dirigida a Buchanan, pero ya había dejado el cargo cuando llegó la carta. Nikola Tesla pudo haber sido testigo de la Guerra Civil de EU y la Segunda Guerra Mundial. Enrique VIII vivió lo suficiente para poder recibir una labioplastia. Galileo Galilei podría haber enseñado en Harvard. No solo eran amigos por correspondencia de Abraham Lincoln y Karl Marx. Había una forma primitiva de máquina de fax que existía mientras Lincoln estaba vivo y su muerte se produjo antes de que se disolviera el último de los samuráis, por lo que es posible que Karl Marx, Abraham Lincoln y un grupo aleatorio los samuráis podrían haberse estado enviando faxes unos a otros. Las mujeres en Suiza obtuvieron derecho a votar en 1971 cuando India ya tenía una primera ministra. Rod Brady, el locutor durante mucho tiempo de The Price is Right, fue diagnosticado con cáncer el 11 de septiembre de 2001, moriría de ese cáncer unos 2 años después. Una vez mencionó en una entrevista que vio la cobertura televisiva de los ataques terroristas mientras estaba en el hospital esa mañana. También en trivia de programas de juegos, Alex Trebek debutó en Jeopardy sin su icónico bigote por primera vez 10 días después del 11 de septiembre, el 21 de septiembre de 2001, aunque el episodio se grabó meses antes, proporcionando un momento involuntario de ligereza en un momento trágico, fue una de las pocas noticias no relacionadas con el 11 de septiembre de ese mes. El Pokémon anime se emitió por primera vez en Japón en 1997, el mismo año en que Hong Kong fue devuelto a China y marcó el fin del Imperio Británico. Definitivamente hay japoneses vivos en este momento que han interactuado con samuráis reales. Japón comenzó a modernizar y abolir a los samuráis en la década de 1860, por lo que un samurái nacido en la década de 1840 que vivió hasta los 100 años se superpondría con la vida útil de alguien que tiene más de 80 años. Robert Fallon fue asesinado en 1858 después de defraudar al gobierno con $600. En dinero de hoy, eso es alrededor de $22.235.045. Sin embargo, se consideró desafortunado simplemente tomar las riquezas del muerto, por lo que los jugadores de póker intentaron encontrar a un extraño al azar. No tenían idea de que el extraño al azar era el hijo del tipo que acababan de asesinar. El hijo ganó aproximadamente $2.200. Lo que equivale a aproximadamente $8.933.033 en dólares de hoy. Los hombres descubrieron esto cuando llegó la policía para investigar el asesinato. Cuando llegó la policía para investigar el asesinato, los hombres se enteraron. El hijo de Fallon, el jugador aleatorio,
recibió los $600 originales de la policía. También permitieron que el hijo se quedara con el dinero que ganaba. Harriet Tubman vivía al mismo tiempo que Thomas Jefferson y Ronald Reagan. El último emperador romano oriental, o si lo prefiere, emperador bizantino, Constantino XI murió en 1453. En el otro lado de Europa, la Guerra de los 100 Años terminó en 1453.